Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia, lunes 8 de junio, segunda semana en la que estamos inmersos en esa fase 2. Hoy mismo ya anunciaban que la Generalitat pedirá la fase 3. Algunos pensarán, ¿y la semana pasada que dijeron que no la querían pedir, que aguantábamos los 15 días preceptivos en fase 2? ¿No podía alguno haber dicho, hombre, pídanla que todo va bien? Pero justo el lunes que seguimos en fase 2 dicen, no, tranquilos, que vamos a pedir la fase 3. Pero hoy no. Mañana, o sea, la próxima semana, para el lunes que viene, es cuando teóricamente tendremos esa dichosa fase 3. Don Ramón Sentís, muy buenas tardes, bienvenido a Es la tarde en Valencia. Pues muchísimas gracias de nuevo estar con vosotros y sobre todo con, con mi amigo Arturo, que bueno, pues hacemos pareja ya desde hace un tiempo, es algo en este caso ideal. Espero saludaros personalmente a partir de la fase 3, en la que seguramente entraremos la semana que viene y donde, bueno, pues a ver si entre todos colaboramos a que no volvamos a la fase 2 o a la fase 1, porque viendo determinados espectáculos, sobre todo, parece como si encima... ¿No habéis oído al presidente la última locución que hizo de a lo presidente? Hubo dos cosas para mí muy significativas. La primera de ellas es que, por favor, pedía a todos los españoles responsabilidad en el tema este para que todos y cada uno de nosotros podamos cuidar a nuestros mayores y no nos vayamos a ningún desmán para que las cosas durante el tiempo del encierro no las perdamos. Y otra cosa que es maravillosa, que yo creo que la tenéis que oír en una entrevista que le ha hecho esta mañana otro periodista de otra cadena de la radio, en la que yo me he mondado de risa y en la que básicamente decía el hombre pues que daba las gracias a todos los sanitarios, a todas las personas que han colaborado con él de tal, y decía, entre otras cosas, que se daba gracias a su misma persona por haber hecho todo lo que ha hecho durante este tiempo. Oye, se ha dado las gracias a sí mismo. O sea, es que este presidente es que es la leche, por no decirlo de otra forma. Es que es el estado puro narcisismo. Se ha dado las gracias a sí mismo. Sí, sí, no, no, a ver, verbalmente, dialécticamente escuché esas declaraciones y es absolutamente dantesco, pero claro, es que también, a ver, estamos siempre en, que es un problema, yo creo, clásico de los tiempos modernos, yo ya lo dije hace tiempo, cualquier cargo público, sobre todo, porque empresarios no tanto, pero cargos públicos sí, se le trata con una reverencia, se le encumbra, se hacen unos análisis de, hombre, no ha estado mal y en general muchos del PP y del PSOE y de Podemos y de Ciudadanos, la mayoría son lamentables, malísimos oradores o gente con un nivel de empatía, con un nivel, digamos, cultural para elaborar una frase que tenga mínimo sentido y que no quede algo ridículo cuando no leen un discurso elevado. Ha ido mejorando en los últimos años, han entrado jóvenes que tenían formación en oratoria y luego han entrado profesionales liberales con una cultura mayor que suben un poco el listón, porque objetivamente oye uno a Edmundo Val de Ciudadanos, oye uno a Macarena Olona del Vox, ambos abogados del Estado, oye uno a Cayetán Álvarez de Toledo, al margen de que esté uno de acuerdo con las opiniones, al margen de que a mucha gente le chirríe la gente que va bien vestida, que tiene buen aspecto y que en lugar de intentar transmitir una imagen zarrapastrosa, parecen personas normales que dan la seriedad que requiere el Congreso de los Diputados. Pero al margen de todo ello es que hablan bastante bien y tienen bastantes recursos y cultura y demás. Pueden equivocarse y cometer un error, pero es que hay otros políticos. Sánchez sería como el rey de los políticos modernos fabricados, especialmente flojos, gente con muy poco nivel, que como muchos dicen serían a lo mejor el jefe de grupo de vender, pues de alguna empresa en la parte comercial, el que coordina un grupo, porque es más espabilado y coordina un grupo de vendedores. Exacto. Pero no sería más en el mundo real posiblemente. No sería el típico CEO de una empresa ni... Es así. Y luego son el presidente del gobierno y nos salen a hablar una hora cada fin de semana. Don Arturo Hernández, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Joseca. ¿Cómo está usted? Bueno, buenas tardes también, Ramón. Un gusto estar con vosotros y contigo especialmente también. Yo conozco el asunto porque he vivido 22 años siendo profesional en el cuerpo jurídico militar y comprendo perfectamente, porque también he tenido mis experiencias, que algún día ya te las expondré, lo que significa estar desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la tarde
oyendo Sibuana, usted es maravilloso, por supuesto, es lo mejor que se le ha podido ocurrir, una gran idea, ¿no? Entonces hay quien confunde, en el ámbito jerarquizado y en el ámbito del poder, hay quien confunde la lealtad con el peloterismo. Entonces, el pelota suele ser muy peligroso tenerlo bajo tus órdenes porque te suele alabar simplemente por el hecho de que tú tienes el poder, pero te suele equivocar muchas veces cuando vives en un mundo en el que todos son parabienes desde la mañana hasta la noche. Entonces, yo creo que a este presidente le pasa un poco lo mismo. Las voces discordantes simplemente las ignora y las desprecia, como incluso algo venido del más allá de lo indocumentado, y el resto es un coro que tiene permanente a su alrededor, como todo gobernante, ciertamente, pero claro, las personas que tienen menos formación y que además pecan de un narcisismo psicopático, pues están mucho más cerca de llegar a realizar, a decir frases como la que ha comentado Ramón y a creérselo como este hombre se cree y cae perfectamente en un narcisismo tremendo, ¿no? Es decir, que esto es así. Yo, Pues, antes de seguir por cierto, la palabra... tiene una teoría, lo quiero anunciar ya a la audiencia, que hoy nos va a exponer. Vamos a hacerlo, si le parece, dentro de unos minutos, pero ya quiero que lo tengamos en cuenta, porque el otro día lo hablamos fuera de antena, pero me pareció interesante. Don Arturo, me refiero a usted, ¿eh? Y quiero que ahora luego nos exponga la, no sé, teoría, pensamiento, razonamiento que tiene. ¿Le parece bien? Sí, me parece perfecto, Joseca. ¿Y santo del día tenemos? Sí, claro que tenemos santo del día. El santo del día. Hoy no es un día de santos conocidos, lamentablemente, pero podemos decir que hoy se celebra, claro, en España no tiene mucha repercusión, San Medardo, San Medardo. Medar. San Medardo, Conozco a una persona que se llama así, ¿eh? Sí, son 138 personas, tengo yo aquí entendido, que en España tienen ese nombre. El San Medardo fundamentalmente tiene mucha devoción en Francia, porque nació en Francia y fue obispo de una diócesis en Francia, y curiosamente en Francia San Medardo es lo que San Isidro en Madrid, es el patrón de los agricultores, de los vinicultores y de todos los que se dedican al campo. Incluso se dice también que en estos lares es patrón de los camareros, leñadores, agricultores y titiriteros. Titiriteros, hombre. Bueno, qué juego Vendedores nos podría dar ambulantes. eso. Titiriteros. Vamos a hacer, si les parece, repaso a las portadas de la prensa valenciana con la colaboración de los amigos de la Sociedad de Agricultores de La Vega. Y en este lunes tenemos, por un lado, estas noticias que se nos cuelan así en la actualidad, las provincias, titula La Fiscalía del Supremo investiga al rey emérito por el AVE a la Meca. El rey emérito saben que es Juan Carlos. Anticorrupción deriva las diligencias al alto tribunal para aclarar si don Juan Carlos era inviolable cuando supuestamente se movieron 80 millones de euros en comisiones. Y luego se va a un tema relacionado con el turismo, con la hostelería, y nos dicen, los hosteleros del Palmar denuncian malestar por la presencia policial. Los agentes vigilan durante horas que los restaurantes cumplan el aforo en terrazas y el sector alerta del atasco en los permisos. Yo creo que tampoco podemos llegar, como muchos dirían, a esa especie, pues efectivamente, de estado policial en el que uno no pueda ni respirar. Normalidad. Hace falta normalidad y cierta tranquilidad. Si uno ve un grupo o ve algo pues que sale normal, está bien, para ello está la policía, pero hay que intentar, yo creo, recuperar esa normalidad. El diario Levante vuelve al tema sobre el que llevamos hablando desde el 14 de marzo y titula 5 columnas. La mortalidad por coronavirus en la Comunidad Valenciana se reduce a 10 municipios en la última semana. Cuartell, con 1.500 habitantes y 3 fallecidos, es la localidad en la que la concentración de letalidad ha sido más alta. Desde aquí, enviar un fortísimo abrazo porque muy buenos amigos y gente a la que quiero mucho tengo en esa localidad valenciana y muy taurina de Cuartell. Y también tiene otro titular donde nos dice los municipios de Valencia donde más ha llovido. Tenemos ahora un sol maravilloso, pero madre del amor hermoso, cómo cayó anoche en la ciudad de Valencia, cómo ha caído esta mañana durante varias horas de toda esta parte, de la primera parte del día. Ha sido verdaderamente tremendo. Y Valencia Plaza, diario digital, titula con tema también sanitario. Sanidad no registra ningún muerto en España en las últimas 24 horas. Ya sabemos aquello de que no hay, si hay más, hay menos.
las comunidades pasan datos y luego Madrid, el ministerio dice que no hay ninguno, pero luego dicen, sí, pero las comunidades nos han mandado alguno. Esa confusión, pero si nos dicen que hay 0, posiblemente 1000 no habrá, puede que haya 20 o 30 o 100 que no lo estén recontando, pero intentemos que esa cifra llegue a ser lo más pronto posible de 0 y que el COVID, a poder ser, desaparezca en nuestras vidas. Y también hablan de la Marina, y nos dice Valencia Plaza que los proyectos de innovación en la Marina de Valencia ya acumulan meses de retraso. Esos son los titulares principales en las portadas de los diarios valencianos. Bueno, también, Joseca, si usted ha entrado directo, me encanta, pero don Ramón Sentís, ¿qué quería decir después de estas portadas? Sí, gracias. Que hay una noticia complementaria que se ha hecho eco, pues bueno, sobre todo las redes y últimamente también alguna televisión, es con respecto al caso Púnica, que bueno, que fundamentalmente el actor principal era el Partido Popular, como todos ustedes recuerdan, y que ahora se ha descubierto que el empresario de esta Púnica, que era un empresario constructor, pues no solamente untaba a los señores del PP, sino que también ha untado con más de 1 millón de euros a los señores del PSOE. Y claro, los señores del PSOE ahora están absolutamente desolados pensando que cómo es posible que ellos hayan hecho tamaña traición. Y en estos momentos pues se preguntan qué ha pasado, ¿no? Pues bueno, pues simplemente el poder entraña lógicamente posibilidades de corrupción y este señor pues untaba a todas las personas que podían tener poder, tanto fueran del PP como del PSOE. Y por lo tanto el PSOE, este partido inmaculado que a lo largo de esos 140 años de historia nunca ha tenido ningún caso de corrupción, pues ahora está señalado. No, es así, han salido estos días noticias, yo he leído algunas. También es cierto que he intentado desconectar, salir un poquito al campo después de tanto tiempo encerrados en la ciudad, y ese ejercicio el fin de semana tiene como esa dualidad, no sé si a ustedes les pasa. Hay gente que lo que hace es 4 o 5 periódicos, especialmente el domingo, y es como avalancha y chaparrón de noticias, y también está la versión de decir, no me interesa lo que pasa más allá de mi familia, mis amigos, mi entorno, o mi paella del domingo, o mi arrocito, o el plan que tenga. Y desconecto un poco. Hablo ya incluso de prensa, ya no de televisión. Yo creo que el tema de seguir los programas de la tele es mucho más duro. Pero incluso de prensa. A veces uno dice, no voy a estar abriendo todos los periódicos, aunque sea algo bonito y romántico, y leer las columnas, ¿no? No sé si les pasa eso. Sí, no, haces muy bien, Joseca, porque a veces hay que apartarse un poco de este ruido permanente, simplemente por tener un poco de paz en tu interior. Es que a veces uno puede llegar a obsesionarse con estos asuntos, ¿no? Total. Yo sobre lo que decías antes de la prensa, hay una cosa que quiero matizar. Las multas, la policía y las multas en los bares, establecimientos, como consecuencia de ciertas situaciones que se pueden producir de aglomeración o de que en una mesa hay 8 en vez de 6. Vamos a ver, el otro día, ayer concretamente, estaba yo con mis hijos, me dijeron, estamos aquí en Colón, vente papá y mamá y estamos un rato tomando algo. Éramos 6, entonces tuvieron que poner 3 mesas porque si no les multaban, a pesar de que éramos solo 6. Y me dijo la camarera de allí, me dijo, no, es que ayer vino la policía local y por haber 6 en una mesa de 4 nos pusieron una multa de 1.000 euros, ¿no? Bien, yo quiero aquí reflexionar una cosa, es decir, vamos a ver, la policía debe ser, la autoridad y la policía que son agentes de la autoridad deben ser gente que matice, ¿no? Vamos a ver, no se puede, yo comprendo que si se incumple una norma, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos actualmente, pues se llame la atención, se avise, oiga, mire, esa mesa no puede estar así y tal, pero dar la oportunidad a la rectificación inmediata, el poner directamente una multa en estos tiempos con lo que están pasando y han pasado los hosteleros y los dueños de estos establecimientos, a mí me parece una verdadera barbaridad. Es decir, 1.000 euros, oiga, pero le avisaron directamente 1.000 euros sin dar posibilidad de que uno rectifique, pues no se preocupe, bueno, gracias, perdone, cambio las mesas, lo que sea, pero eso directamente ya, porque sí, yo te meto la multa y te apañarás, me parece que es una falta de sensibilidad de la autoridad en los tiempos en que estamos, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente, es así. Tal cual, tal cual. También es verdad que yo, por ahora, he visto bastante normalidad. Y usted hablaba del mercado de Colón, si no le he oído mal.
Sí, Yo el sí. otro día vi, por ejemplo, que la policía pasaba, paraba un momento y advertía, pónganse la mascarilla, porque hay un grupo hablando y no la llevan. Ya está, y siguen. Ni multar, ni nada, ni una actitud mala, simplemente. Y luego las empresas de seguridad que en muchos sitios han reforzado contratar y demás, lo cual es un gasto añadido, también es verdad que es una generación de empleo, depende cómo se mire. Algunos he visto que son bastante agradables en el trato. Ellos mismos, aunque piensen, ya sé que es un poco chorra que te diga que te pongas aquí la mascarilla para que a 2 metros te sientes y te la quites. O que te diga que no podéis formar un grupo de 4 de pie y podéis sentaros 9 y 10 en torno a una mesa hablando, comiendo y bebiendo. Es verdad que hay una normativa muy propia de estos tiempos y especialmente propia de un gobierno de izquierdas que es absolutamente caótica, contradictoria y muchas veces ridícula. Pero me gustó en algunos sitios ver que la actitud al menos no es impositiva, no es, digamos, de una manera dura, sino diciendo, por favor, cumplan, ya no porque se lo pida, simplemente porque como puede venir la policía, nos puede multar, nos puede cerrar el local. Entonces esto es una norma y al menos yo agradezco esa complicidad, es decir, hay que hacerlo, aunque parezca incluso inútil, porque me lo exigen. Es decir, en estas actitudes yo quiero siempre ver en los ciudadanos que sobre todo desempeñan funciones de control, de seguridad, etcétera, una mínima capacidad de independencia de criterio, de tener ideas propias, de decir, esto lo acato porque lo dice la ley, pero te estoy dando a entender que es ridículo. Y eso ya se agradece. Es como el que te multa por algo chorra y te explica que puede tener un problema con su superior o qué tal, y tú acabas entendiendo que te multa por obligación, pero él mismo, que pasa muchas veces, como persona humana con razón y criterio propio, te dice, qué estupidez es que donde toda la vida hubo un C al paso, de repente, que pasa a veces se coloca un stop sin sentido cuando debería estar en el otro cruce, que a veces se colocan stops en cruces y al menos esa actitud humana yo creo que hay que agradecerla, porque lo que más miedo da es el que cumple las normas a pies juntillas de manera autómata, porque da a entender que da igual que le pidan cosas buenas, malas o regulares. Ese hombre puede estar al servicio del bien y, como creo que hoy ocurre a veces, al servicio del mal, porque es la mano que ejecuta lo que dice la ley y no tiene ni capacidad crítica. En cambio, se agradece cuando a menos te dijera, mira, ya entiendo que esto no tiene mucho sentido, que a veces ocurre. Y entonces por lo menos dices, o sea, que usted tampoco le da sentido. Entonces cuando queda el momento de, ¿y por qué lo hace? No, porque lo han dicho. Y dices, ¿y quién lo ha decidido? Y todos pensamos, ¿los políticos son otros seres humanos que toman decisiones tan raras, tan marcianas, tan contradictorias? No sé si habéis leído en prensa, creo que era en algún sitio, decían, estamos regulando el acceso a las piscinas o cómo estar en las playas con separación, pero no hay manera de que consigamos regular el ámbito educativo, que es más importante, y cómo pueden ir los niños a clase. Por supuesto. Incluso parece que no se pueda volver a clase cuando creo que no ha habido ni miles de muertos ni miles de casos de COVID entre población de entre 0 y 18 años, Claro. que es los que van a clase. Ya no digo ni universidad, ahora hablo de colegios. Y parece Sí, que los colegios ya no puedan volver nunca. Cuando yo creo que hasta si nos ponemos extremos, podrían haber vuelto ahora, solo que ya para lo que quedaba, pues se acaba el curso y se hacen exámenes online, etcétera. Pero parece que no se pueda volver a nada, pero sí que puede haber concentraciones, puede haber fiestas, puede haber no, no, y manifestaciones. además en el tema pedagógico, en el tema académico, lo que muchas autoridades de diferentes autonomías de España se plantean es cómo llegar a poder resolver el tema fundamentalmente de la distancia social, porque en muchos casos la mayoría de los colegios no cuentan con instalaciones, sobre todo con metros cuadrados suficientes Claro, no como van a para tener llevar a un aula cabo para esa 100. docencia, ¿no? Y Claro. entonces, evidentemente, esto es un problema enorme que se está planteando de cara al futuro y que en estos momentos no está resuelto, con lo cual, pues es Es el absolutamente paraíso de nuestros demencial. gobernantes locales, como han hecho con la movilidad, tener más problemas para, o sea, ir generando normas que impidan Efectivamente, todo y así vas teniendo más efectivamente, problemas. efectivamente. Pues hoy lunes 8 de julio con Ramón Sentís, Arturo Hernández, vamos unos instantes a publicidad. Como siempre, Emilio Navarro en la realización de este programa y seguimos aquí en el 90.5 y también en la web esradiovalencia.es. En esa web donde nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, siempre donde estén, de lunes a viernes de 7 a 8. Sean ustedes bienvenidos. Y después de estos breves consejos publicitarios, seguimos aquí en Es la Tarde en Valencia, hoy con Arturo Hernández, con Ramón Sentís. Y yo no sé si lanzarles una pregunta un poco loca, muy loca. ¿Tienen la sensación, así, percepción total? Lo hablaba la semana pasada con un profesional que trabaja con muchas empresas.
en diferentes partes de España. Y yo ya no sé en qué lado colocarme. ¿Tienen la sensación de que la teórica crisis económica que se avecina no va a ser para tanto y se puede la cosa recuperar con mayor rapidez a lo mejor de lo que augurábamos o creíamos? ¿O al revés? Estamos en el letargo, estamos en los ERTE, todo se mantenía, estamos aún pues saliendo del confinamiento total y de todo esto, pero en septiembre, octubre temblarán los pilares de nuestro sistema económico. De una manera intuitiva, no hace falta, tendremos esta semana economistas, tendremos datos. ¿Quiere que sea políticamente correcto o simplemente sincero? Libertad, con total libertad. Pues bueno, si quiere que sea sincero, si quiere que sea sincero, mi tesis, yo creo que, aunque hay muchos economistas que también evidentemente saben mucho más que yo y en el tema económico, pero bueno, me he manejado también en el mundo de los negocios. En estos momentos vivimos absolutamente en un impasse. Y el impasse es que la actividad económica aún no se ha reactivado suficientemente. Los negocios están en estos momentos poco a poco reiniciando. Muchos de ellos, algunos de ellos, desgraciadamente, no podrán reiniciarse. Y lo que se está diciendo, después de muchas lecturas por mi parte y demás, es que dinero, lo que se dice dinero, para el mes de junio habrá dinero. A partir del mes de julio y sobre todo en el mes de agosto, dinero no habrá. Y el dinero que tiene que venir de la Unión Europea, que vendrá entre septiembre y octubre, podrá reactivar algo lo que es el problema económico que tenemos en ciernes y que va a ser gravísimo. Gravísimo porque fundamentalmente este gobierno ha primado no a las empresas, no a los generadores de empleo, no a las personas que pueden hacer que otros trabajen, sino simple y llanamente ha dado, llamémosle, limosnas a personas determinadas, a colectivos que en teoría son más sensibles a todo este periodo de crisis, pero que no es lo suficientemente, diríamos, importante esas cantidades como para que llegue a casi todos los colectivos necesitados y, por supuesto, es un pan para hoy y hambre para mañana. Básicamente yo entiendo que, desgraciadamente, la crisis económica en España se va a notar a partir del mes de septiembre y a partir de ese mes de septiembre, vuelvo a decir, la Unión Europea nos dará dinero como rescate, no le llamarán a eso rescate, estoy seguro, porque esa palabra es una palabra maldita y por lo tanto tabú, y entre otras cosas ellos no quieren reconocer eso porque reconocerían un fracaso. Colaboración, efectivamente, le podrán llamar de muchas formas, como le llaman a esta crisis sanitaria también de muchas formas, ¿no? Y en este sentido esa es mi opinión. Pues yo, Joseca, tengo que decir una cosa al respecto de tu pregunta. El problema que yo creo que va a suponer económicamente para muchos estos próximos meses va a ser que estamos, yo siempre lo digo lo mismo, bajo la batuta de un gobierno que odia lo privado, que odia la empresa, que odia la iniciativa privada. Es un partido, es una política social comunista evidente, más comunista cada día que social, y más comunista que socialista. Y yo creo que el problema está ahí. Es decir, con un gobierno sin este síndrome de ir contra todo lo privado y de poner todos los obstáculos posibles para reprimir la iniciativa privada, yo estoy seguro que con un gobierno que apoyase mínimamente esa iniciativa privada y esa reconstrucción privada de las empresas, yo estoy seguro que en 2 o 3 meses España volvía a retomar el curso adecuado en cuanto a la economía. Pero con este gobierno, como con lo que he dicho, creo que el problema está ahí. El problema es que lo que han hecho ha sido efectivamente cada vez desincentivar más a los que quieren emprender, poniéndoles todo tipo de obstáculos burocráticos y económicos, exigiéndoles todo tipo de impuestos que parece ser que van a ir a más, amenazando con una reforma laboral que va a ser el colmo ya de la destrucción de empresas y de empleo, y junto con todo ello, la asunción de un voto cautivo a base de la paga esta mínima, que va a producir un doble efecto. Por una parte, va a producir unos votos que van a asegurarse como los del PER de Andalucía, y por otra parte no olvidemos que va a hacer también una llamada a la inmigración ilegal que va a suponer una España parasitaria
y, por supuesto, domesticada para que voten siempre a lo que tienen que votar si es que algún día votamos. Yo recuerdo que hace muchas tertulias, cuando se instauró este nefasto gobierno, preguntaste tú, Joseca, a los tertulianos, a cada uno de los que estábamos en ese momento, cuánto creíamos que iba a durar el gobierno. Uno dijo 3 meses, el otro dijo 6 meses, el otro dijo 1 año. Yo dije 30 años, produjo mucha risa, pero ojalá me equivoque, ¿eh? Me mantengo en lo mismo. Bueno, pero a mí me gustaría también que nos lanzara esa teoría que tiene. ¿Cómo cree que la gente? Porque hay muchísima gente molesta, cabreada, agobiada y a la vez, ya con buen tiempo, ya con plan el fin de semana, ya viendo que bajan las convocatorias. El viernes a las 8 de la tarde hubo una en la Plaza América, 100 personas, decía las provincias. Apenas, digamos, convocó a gente. No todas pueden tener gente. Hay días y días. Un viernes a las 8 de la tarde es un mal horario para cualquiera, especialmente para la gente, digamos, normal, que no tiene como profesión o como hobby el manifestarse constantemente, sino hacer su vida. Y cuando haces tu vida, un viernes a las 8 o estás con amigos, o estás con familia, o has salido a trabajar, o quieres ir a tomar algo, ahora que parece ya que la gente puede volver a ciertas terrazas, etcétera. Por lo que no tuvo ningún éxito. Hay mucha gente que tiene como una desazón de qué puedo hacer o cómo se va a solventar esto, qué va a ocurrir, o poco a poco irán dando eso que se llama como una especie, es un nuevo sistema, lo explicaba el otro día Jano García, como un golpe de Estado desde dentro, ¿no? El estilo argentino, dicen. Claro, tú vas cambiando las normas para que todo el rato te den la razón a ti, al final nunca te sometes a unas normas que tú vas haciendo a medida, con unos jueces, policías y altos mandos que vas colocando tú para que siempre te den la razón a ti. Y tú nunca hagas nada malo, nunca te pueda juzgar la oposición y los medios los vas subvencionando para que tampoco te critiquen. Y es más, en un paso más que lo hemos visto, el gobierno sale a decir que la oposición quiere dar un golpe de Estado, que posiblemente sería una reacción lógica ante una situación de anormalidad, pero ellos sin que lleguen ni a pasar ya te acusan de. Claro, es el violador que acusa de violadores a los demás. Surrealista. Tienen que justificarse. Mira, lo que debe proclamarse, yo creo que la frase que debe acuñarse hoy en día es, que deben acuñar todos los españoles de bien, es que una nueva normalidad exige un nuevo gobierno. Ahí se resume todo. Tanto que se habla de la nueva normalidad, cosa que a mí me pone un poco los pelos de punta, lo de la nueva normalidad, exige objetivamente que ya que el gobierno reconoce que vamos a una nueva normalidad, el gobierno que dirija a España en esa nueva normalidad también tiene que proceder. No, se le ha quedado ahí. Está, pap, pero de repente no está. Se ha quedado. Entonces, no pasa nada, pero ha dicho. Sí, ahora sí. Sigue. Pero don Arturo, como está teniendo problemas con la conexión, no se preocupe, espere un momento, espere. Tiene que volver a elaborarnos un poco esa teoría, porque como se le ha cortado, no se le escuchaba y entonces luego se oye a saltos y el oyente y todos perdemos el hilo. Sí, bueno, simplemente, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Ahora bien, adelante. Pues simplemente lo que digo es que lo que debe ser acuñado para proclamar por todos los españoles es que ante una nueva normalidad debemos tener un gobierno nuevo. Ante una nueva normalidad, un nuevo gobierno. Lo que no se puede es, como decía aquel, poner vino joven en odres viejos. Vamos a ver, antes del estallido de la pandemia, antiguamente veníamos de lo que ellos llaman la antigua normalidad. Dado que vamos a una nueva normalidad, el gobierno que procede de la antigua normalidad no está legitimado realmente para dirigir la nueva normalidad. El propio gobierno que acuña esa expresión de nueva normalidad es antiguo ya. Por lo tanto, yo creo que los españoles deben exigir, con todas las dudas que eso supone y demás, debe exigir ya que se planteen los partidos unas nuevas elecciones lo antes posible para que lo que surja de esas elecciones generales sea un nuevo gobierno para una nueva normalidad. Porque, repito, el anterior ya no está legitimado para dirigir los destinos de España. Este es un poco el resumen de la idea que yo quiero plasmar, cogiéndome precisamente a lo que el propio gobierno repite una y otra vez, lo de la nueva normalidad. Oiga, pues si usted reconoce que vamos a una nueva normalidad, el primero que tendrá que apartarse del tema o por lo menos reciclarse para que España le legitime como gobierno de esa nueva normalidad es usted. Pues entonces convoca elecciones lo antes posible. Don Ramón Sentís, ¿qué le parece esa idea de un escenario nuevo
convocar elecciones, porque tanto encuestas como la percepción de mucha gente da a entender que habría PSOE para rato. Yo ya es que no sé, aquí es la espada, me parece una tesis correcta, absolutamente correcta, porque efectivamente estamos ante una situación nueva y como es una situación nueva que ha derivado en una crisis no solamente sanitaria, sino económica y, por supuesto, social y política, lógicamente tendría que ser el refrendo de las urnas para saber la opinión de los españoles de quién o quiénes están mejor preparados para poder llevar a cabo todas esas reformas todos esos hitos a los que se tendrán que enfrentar. El gobierno viejo en ese aspecto pues ha quedado desfondado, ha quedado desvirtuado y sobre todo y fundamentalmente no tiene la capacidad como para, y hasta incluso la legitimidad como para decir, vosotros habéis confiado en nosotros. No, perdón, los españoles habían confiado en vosotros con una situación anterior donde existían unos parámetros y por lo tanto unas situaciones absolutamente diferentes y lógicamente ante situaciones totalmente distintas y por lo tanto con unas dificultades muchísimo mayores de lo que pueda significar la antigua normalidad, necesita un refrendo para saber si realmente los españoles confían en vosotros. Yo creo que la tesis de Arturo está bien, pero aún así yo sinceramente no confío en que este gobierno promueva elecciones anticipadas de una forma rápida. Yo sinceramente pienso que hay varios hitos que pueden cambiar un poco esa, diríamos, sensación. La primera es que tenemos elecciones en el mes de julio en el País Vasco y en Galicia. Si tal como proclaman las encuestas, tanto PNV como el Partido Popular vencen en sus respectivas zonas, el PP con mayoría absoluta y el PNV con una mayoría muy amplia, pues el PSOE evidentemente no saldrá reforzado de esta situación. A partir de septiembre, como he dicho antes, la Unión Europea nos va a tener que ayudar económicamente hablando. Yo, sinceramente, estoy convencido que la Unión Europea no nos va a dar ese dinero simple y llanamente para que nos lo gastemos y no justifiquemos absolutamente nada. Yo creo que los condicionamientos que nos va a indicar la Unión Europea puede ser perfectamente una fórmula para que los señores podemitas o estén fuera de juego ante esta nueva situación o tengan que buscar excusas peregrinas ante su propio electorado para poder justificar actuaciones que para ellos serían tremendamente desagradables. Y en ese sentido, pues puede haber una crisis de gobierno. Ya se está anticipando que hay 2 ministros que se postulan para poder ser autoridades, una en lo que es la ministra de Asuntos Exteriores en la Organización Mundial de Comercio y por parte del señor Duque para que esté presidiendo la Agencia Espacial Europea en próximos meses. Supongo que a partir, diríamos, de esas 2 sustituciones y sobre todo de la crisis que derivará del hecho de las reclamaciones o de los postulados de la Unión Europea, habrá que hacer lógicamente una crisis de gobierno importante. No sé si los ministerios lógicamente van a disminuir, que yo pienso que tendrían que hacerlo, porque no tendrán más remedio que hacerlo, y eso va a llevar a una confrontación entre los podemitas y los socialistas que quizás conlleve después a que el señor Iván Redondo, pensando en las mejores hipótesis, pueda decir hagamos elecciones cuanto antes porque si nos vamos retrasando podemos tener menos opciones en el futuro. Y esa es mi esperanza. Ya veremos a ver si es posible eso. Pues yo tengo miedo. Yo, para que les voy a engañar, yo no veo nada claro. Yo creo que la situación, tengo miedo porque tengo dudas y porque se genera muchísima incertidumbre. ¿Cómo han vivido ustedes el fenómeno de lluvia tremenda de las últimas horas? Porque ha sido un chaparrón importante. De hecho, en Valencia Plaza sacaban unas imágenes y decían largas colas bajo la lluvia para acceder a la Ciudad de la Justicia de Valencia, porque como ahora en todos los sitios, como ya habrán comprobado, hay que esperar fuera y todo pueden entrar 1, 2, 3, hasta en un restaurante que uno pida comida para llevar, dicen, pueden pasar 2, puede pasar 1 por turnos, no podéis pasar si vais 4, 5, 6 para coger la carta. ¿Cómo están llevando esa nueva normalidad? O lo de que te dan la carta con un código QR
pones el móvil y te aparece, se te abre una web en tu móvil, que es la web del restaurante, donde uno ve la carta, pero ya no la tiene físicamente, sino es de usar y tirar, para no estar toquiteándolas todos. La verdad es que mucha gente, yo creo que estará dándose cuenta que algunas de los protocolos, que el COVID obliga, son absolutamente mucho más civilizados que los que teníamos antes. Son más higiénicos, son más cuidadosos, o sea, no son nada tan extraño. Hay algunas cosas que lo que son es como mucho más cómodas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, perdona Ramón, simplemente decir creo que sí, algo bueno tiene esto también, todo tiene su lado bueno, y es que esto va a suponer un salto tecnológico a todos los niveles. Es decir, la prueba no solamente de cómo se ha fomentado el teletrabajo y cómo se ha fomentado la utilización de los medios informáticos y de esto que tú estás comentando, que a mí me ha pasado esta mañana en una cafetería, me han traído el anagrama ese y tal de los puntos para que viésemos la carta desde allí y tal. En fin, realmente creo que eso es positivo y eso es bueno, ¿no? Pero en cuanto a las lluvias, simplemente me ha hecho gracia que digas lo de las lluvias de hoy, porque antes hablábamos de San Medardo. Bueno, pues precisamente los campesinos de Francia le tienen gran devoción porque dicen que este santo atrae a las lluvias, ¿no? Para los San Isidro Labrador le decían, San Isidro Labrador quita la lluvia y pone el sol. Pues este trae la lluvia, entonces se ve que ha coincidido el día de San Medardo con estas lluvias en Valencia, que igual son muy beneficiosas para los campos. Yo no soy agricultor ni soy experto, pero a lo mejor en este momento del mes de mayo, o mejor dicho, del mes de junio, estas lluvias pueden ser muy beneficiosas, pienso, a lo mejor. Sin duda, las dos preguntas que hacías, es verdad lo que ha dicho Arturo y lo que has anticipado tú. Tenemos en estos momentos una situación en la que las cosas están cambiando muy rápidamente. Quizás hemos dado un salto cualitativo hacia lo que pueda ser el teletrabajo y la digitalización del propio trabajo. Muchas empresas se están planteando que esto no va a ser simple y llanamente un paréntesis, sino que puede ser una fórmula de trabajo de cara al futuro, con lo cual estamos evidenciando que algo coyuntural se puede convertir en algo estructural, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, nos vamos a enfrentar a nuevos retos tecnológicos y efectivamente muchas empresas a determinados niveles se tendrán que enfrentar a esas nuevas fórmulas de trabajo. Y con respecto al tiempo, pues curiosamente estaban diciendo que hacía 55 años desde el año 65 años, desde el año 1955 no se habían producido en el mes de mayo unas temperaturas tan altas como las que hemos tenido en este mes de mayo pasado. Y sin embargo, y curiosamente, hemos rebajado casi 10 grados y volvemos a tener una situación puramente primaveral, cuando nos quedan muy pocas fechas ya para estar en verano, ¿no? Lo cual, pues, es un poco el índice de lo que nos marca los nuevos tiempos, ¿no? Que vamos de Málaga a Malagón sin saber exactamente hasta dónde vamos y donde difícilmente a veces mantener la estabilidad psicológica, mental, física o social realmente es difícil, ¿no? Hay una duda que a mí me asalta. Va unida a una noticia que aparece en el diario Levante, pero lo primero es lo primero. Don Arturo Hernández, ¿ha llevado ya a lavar el coche como usted quería? Le hacía mucha ilusión el fenómeno, y lo dijo, de poder salir en su coche y llevarlo a lavar. Sí, la verdad es que me hacía mucha ilusión, pero cuando llegó el momento de que podía hacerlo, se me quitó de repente la ilusión y entonces, sí, ahora ya no me apetece llevarlo. Pues ¿sabe por qué los valencianos están haciendo colas y atascos y lío? ¿Por qué? Para ponerse al día con la ITV, porque como no ha habido nada, no ha habido ITVs, la famosa inspección técnica de vehículos. Y ahora nos decía hoy un titular del diario Levante, atascos en las ITV para ponerse al día. 45 días, una información interesante. Hay una prórroga de 45 días a vehículos y motocicletas que sus inspecciones caducaban en marzo y de 7 meses a las que vencen en junio, para, me imagino, retrasar el proceso, ¿no? Y que unas se vayan poniendo ahora y luego otros. La ITV es una sensación cada vez que la paso, es una sensación como de un examen que te hacen allí a tu coche, que yo creo que te lo dejan un poco desmontado, porque esos traqueteos que le meten para comprobar no sé qué frenos y tal, yo creo que casi desvencijan el coche cuando ya está un poco usado. A mí el pase de la ITV me supone ciertos sudores,
porque no me acabo de aclimatar. Es como si pasase por un tribunal de oposición cuando te estiran las gomas. Además, como estoy bastante duro de oído, habitualmente cuando el otro desde la otra punta te dice aprieta el freno, suelte el embrague, yo no lo suelo oír. Entonces tengo que decirle ¿cómo dice? Entonces se cabrea, que suelta el embrague. Y lo paso muy mal yo en las ITVs, la verdad. No, a ver, no son lo más difícil del mundo, pero hay que reconocer que ese momento en el que uno encaja el coche, en esos tornos, le dicen que frene y le empiezan a zarandear el coche, porque es como una prueba de ver la fuerza del frenado, ¿no? De las pastillas de frenado, pero a uno, ¡pim, pam!, le dan. Es un poco raro, igual que una persona normal que habita en un territorio tocado de la mano de Dios, como es la Comunidad Valenciana, y que no sufre ni padece nieblas, pues cuando le dicen luz antiniebla delantera, luz antiniebla trasera, hay un momento que es lo mítico de me lo puedo decir en cristiano, ¿qué es eso? Yo sé cortas largas y poco más intermitentes. Empiezan a uno a pedirle cosas y a veces no se encuentra. Claro. Hay una cosa muy, muy práctica que son esas cosas que antaño se daban más, hoy en día se ha perdido mucho y bueno, yo creo que la sociedad, como en tantísimas otras cosas, en absoluto hacemos las cosas mejor, siempre evolucionamos a mejor. Aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, que se dice, yo creo que es una absoluta verdad como un templo en tantísimas cosas. Prueba de ello, como hoy en día tantas cosas antiguas vuelven en modas, en usos, en costumbres, en formas de consumo, en tantas cosas. Hay unas modas que están basadas en que vuelva lo que ocurría antes. ¿Por qué? Porque era de sentido común, tantas cosas eran de sentido común. Y yo creo que una cosa muy práctica es que alguien como de un mecánico que sepa bien de qué va, te pase la ITV. O sea, tú pagas. Sí. La gente lleva coches buenísimos y carísimos, pero nadie se plantea que alguien de confianza le pase la ITV pagándole, por supuesto. Porque, no, yo voy en mi coche, voy yo. Y pues un coche menos caro, pero hay cosas que no vale la pena estar peleándose. Y es una de esas cosas, la verdad, que bien, yo intento tomármela con filosofía, pero uno sabe que puede ir a la ITV escuchando a Federico y cuando acaba la ITV, si no era, bueno, ni con cita previa, pero si era sin cita previa seguro, pues sale y nos escucha a nosotros. Y bien, ha pasado el día ahí con Es Radio y al acabar, pues ya ve que empieza Herrero, porque puede estar horas y horas y es duro, es pesado, la verdad es que es algo pesado. Por nueva burocracia. La clásica duda, segundas residencias, moverse por la Comunidad Valenciana, ¿cuánta gente que nos escucha? ¿Cuánta gente que ya está tocando coches? ¿Cuánta gente que ya se está moviendo? Dice que no me puedo ir a Denia, ni me puedo ir a Javea, ni me puedo ir a Benicàssim. Sí que me puedo ir a Fontanars dels Alforins, sí que me puedo ir a Requena, sí que me puedo ir a muchos de los municipios muy lejos de la ciudad de Valencia, pero dentro de la provincia de Valencia, y en cambio no puedo pasar a otra provincia. Bueno, pues se supone que ahora estamos en fase 2, que puede haber desplazamientos dentro de la misma provincia y Dios mediante, a partir de la fase 3, es decir, a partir del próximo lunes, podremos movernos con libertad entre Alicante, Valencia y Castellón. Lo cual, siendo la Comunidad Valenciana tan agradable, podemos decir que, hombre, uno puede vivir moviéndose ahí. Tampoco es que tenga que desplazarse obligatoriamente, salvo que sea por un tema de trabajo, que mucha gente sí que le ocurre, mucho más lejos, ¿no? ¿Tienen ganas ya de esa sensación de libertad? Sí, básicamente sí, porque bueno, yo llevo confinado en Valencia pues desde que empezó este encierro, ¿no? Bueno, usted y todos. No me he movido, bueno, estuve un día en Godelleta por el tema de trabajo y tal, pero no me he movido más de 25 kilómetros de fuera de Valencia, ¿no? Y bueno, la sensación que tiene de libertad de coger el coche y poderte ir o a tu segunda residencia o al sitio donde te apetezca cerca, aunque sea en lo que es tu autonomía, pues realmente diríamos esa sensación de libertad pues prevalece sobre cualquiera, ¿no? Y también es un poco la sensación de que poco a poco, muy poco a poco, volvemos no a la nueva normalidad, que es algo que realmente me pone los pelos de escarpia, sino volvemos a la normalidad. Yo espero y lo que deseo es que la normalidad que perdimos el día 12 de marzo de este año, la podamos tener lo más pronto posible, aunque hay gente que desgraciadamente nos dice que esa normalidad pues seguramente no podremos recuperarla hasta pasados casi 2 años, ¿no? Sí, bueno, yo Joseca, también quiero, yo no he salido, también me gustaría, he tenido que ir a Benicàssim, debería ir, me apetece mucho ir, pero tengo
me apetece y no me apetece, ¿sabes? Por lo siguiente, yo tengo la desgracia, como otra cualquiera, de que soy el presidente de una comunidad de más de 400 apartamentos, ¿eh? Entonces es como un pequeño pueblo, ¿no? Entonces, sí. O nadie quiere ser presidente porque es un peñazo, pues evidentemente yo que soy tonto, pues soy el presidente. Tengo una junta que son muy competentes, pero claro, ya me cansa un poco, es el cuarto año que estoy de presidente, que vas allí y todo el mundo, oiga, y esto, oiga, y aquello, y lo de más allá, no te quiero contar ahora con las medidas del tema del COVID en relación con la piscina, en relación con los juegos infantiles, en relación con el futbito, porque es una organización muy amplia que tiene muchísimos servicios, que tiene muchos metros cuadrados de jardín y que todo y que requiere una dedicación bastante importante. Entonces, cada vez me da, por unas partes, tengo ganas de ir allí y ver el mar y tal, pero por otra parte me retrae también el tener que aguantar todo. Las responsabilidades. Don Arturo, ¿es usted el español perfecto, absolutamente entregado a las tareas y, como diría yo, castizo? Quiere llevar el coche a lavar y luego es presidente de una comunidad de vecinos. Que no le falta nada. No, pero una comunidad cualquiera. Es que son 430 y tantos apartamentos. Aunque es más grande que muchos pueblos pequeños, totalmente, sí. Vale. Es casi como un alcalde, amigo. Sí, la verdad. Aquí a don Arturo Hernández, el alcalde de Els Poblats de Benicàssim. Por cierto, hablando de pueblos, ha salido la información de la lluvia. ¿Saben cuál ha sido el municipio que más lluvia ha recibido? No, creo que ha sido Buñol. Han salido una lista, pero fíjense qué curiosidad. A que a veces tenemos la percepción cuando estamos hoy la gente, ¿cómo llueve? Y piensa, llueve más en mi barrio que en el tuyo. Pues sí, salían los datos. Extramurs, más de 27 litros por metro cuadrado en Valencia. En cambio, la zona de la Politécnica, 22 litros. Está claro que, hombre, si estás en la calle enfrente, a veces no es tan directo el corte, pero sí que hay rápidamente a veces de una zona a otra nubes distintas y hasta acá. No habrá podido entrenar en Levante, que creo que tiene su ciudad deportiva en Buñol. Bueno, pues tampoco creo que sea, gracias a Dios, lo más duro. Ya sé que usted es lo antinista, pero fíjese, los futbolistas, dentro de lo que cabe, podríamos decir que no se pueden quejar, ¿no? La vida que tienen, dentro de lo que cabe. Coronavirus, lluvias, actualidad, esa normalidad que queremos que sea lo más parecida a la antigua, pero que no sabemos aún cómo va a evolucionar. Un poquito de histerismo en algunos sitios y de una mano dura que los hosteleros del Palmar, como hemos comentado, no entienden, y a su vez cierta flexibilidad y cierto entendimiento. Como les decía, Buñol, Albuixec, Cheste liderando el ranking de lugares donde más llovió y en cambio donde menos en Callosa en Sarriá o en el aeropuerto de Elche, que es el de Alicante, pero verdaderamente está en Elche. ¿Alguna canción para acabar? ¿Alguna canción para el lunes que empezó lluvioso y acaba soleado con Es la tarde en Valencia? Joseca, yo es que tengo un encargo que no puedo dejar de decirlo. Adelante. Tengo un amigo sacerdote y misionero, ha estado muchos años en el Congo de misionero. El otro día, cuando le dije que a veces intervenía en esta tertulia, me dijo, mira, hazme un favor, si intervienes en algún medio público, di lo que decía la Madre de Teresa de Calcuta, por favor, porque es muy importante. Y me dijo, recuerda que la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, dijo que mientras haya madres capaces de destruir en su vientre a su hijo, no podrá haber paz en el mundo. Me dijo que lo dijera y yo cumplo esta misión de decirlo aquí en la antena. Dicho esto, a mí la canción que me gustaría que sonara para despejarnos un poco y así como tomarnos un granizado de limón y desengrasarnos un poco de todo lo que estamos viviendo, yo propondría la de Lola de Los Brincos. Hombre, Lola es un clásico, pero también teniendo en cuenta que hoy ha estado lloviendo y tal, un clásico sobre todo de mi época joven, de los 17 a los 20 años, un conjunto que además era modélico, se llamaba Supertramp, que es It's a Rain Again. Pues nada, pon la de Supertramp, que seguro... Pero si ha pedido usted Lola de Los Brincos y le habíamos dado a usted, yo ya no entiendo absolutamente nada. No. Arturo hoy es su día. Yo creo que ha pedido las canciones Arturo Lola. Esa canción de Los Brincos. Don Arturo Hernández, muchísimas gracias, ha sido un placer. A ti, Joseca, y también hasta la próxima. Muchas gracias. A ver si podemos vernos algún día. Venga, pronto estaremos en el estudio, si Dios quiere. Gracias a Emilio Navarro en la realización. Mañana martes 9 de junio aquí estaremos a las 7 de la tarde en su emisora, en Es Radio Valencia. Que Dios les bendiga.